Un glorioso mainta pavo. Nos acá llegan el día de preparación para el sábado de nuestro eterno Señor. Y riba el día aquí nos está preparado para nos tener un gran encuentro con Él. Riba el día que desde la creación de gente, Él aparta netamente para el propósito de encuentro, alabanza, glorificar y donar tu adoración que eso merece. Feliz día de preparación para vos hogar, vos familia completo y turbo amistad, contacto y oponente. Libertad y esclavitud, ta título de nos devocional. Nos textos de meditación, para el devocional aquí te avisamos lo siguiente. Vos lo conoce, es verdad, y es verdad, lo hace vos libre. Juan 8, versículo 32. En el momento que Jesús hace expresión aquí, para cuestionar cualquier dengue, o pide sus discípulos seguramente lo quiere que estaba tapapia de información que él lo donan de modo que nan lo por a analizar y llegan a la conclusión que es la verdad. En el mundo cristiano, nos tiene tendencia de pensar mezcos que discípulos. Sin embargo, ese Jesús realmente avisan y tabata quiere para comprender. Ahora que nos analiza el texto, o mejor visa el contexto, nos llegan a otra conclusión. El texto anterior avísanos lo siguiente. Jesús avisa a gente que quiere lo que Él avisa. Si vos queda fiel a mi palabra, vos también discípulo de verdad. Juan 8, versículo 31. Jesús avisa con otra palabra que es que quiere que es verdad, lo está libre de verdad. Seguramente, si nos hace una encuesta baudia cristiana, el resultado lo sale visando es aquí. Nos acepta a Jesús como nuestro Salvador personal y nos está libre. Ay. Ahora, nos no quiere cuestionar ni un gente su libertad. Pero, pregunta, ¿realmente no está libre en Cristo Jesús? ¿De cómo me pregunta aquí? Pasobra, un costa que Cristo hace nos libre y otro punto está que si nos realmente está libre de Él. Con otra palabra, Jesús hace nos libre de poder de pecar, iniquidad y maldad. Y para ese no tiene duda, pero realmente no está llevando una vida de libertad o uno más bien de esclavitud. Nos cuestionamiento tapa el motivo aquí. Pecar, iniquidad y maldad no afecta nos conductas, sino nos identidad, nos voluntad, nos deseos y nos mente también. Mira, hermano, no tiene un cosa más terrorizante que esclavitud personal. Y nos tur, uno más que otro, está cativo de nos mes.
¿De qué forma? De forma aquí, por ejemplo. No tiene un juez más terrorizante que nos mes. No está nos peor tirano. Nos corazón está nos propio fuente de engaño. Voy a llegar de para qué tú y realizar que vos propio faraón, vos propio rey, servidor de Dios tan extraño, a través de vos apetito riba tur terreno de embobida, manera de comida, bebida, sexo, lo que vos viste, lo que vos escucha, etcétera, etcétera. Tipo de esclavitud, ¿no? Escuches aquí. Esclavitud mental. Busca constantemente excusa para vos seguir así bocos. Justificar relacionan a base de concepto no basar en la palabra del Señor, buscando su aprobación. Racionalizar totalmente incoherente. Antoni papia de mentira que queda autodidacta. Esclavitud de voluntad. Boqué, pero bon por. Bota decidi, pero bon ta cambia. Bota primenti, pero bon ta cumpli. Esclavitud de carácter. Orgulloso manera bozo. Temor pa turcos, menos pa Dios. Quieren control, va de concepto de ta ordenar. Pero, con propósito de manipular. Ta impulsivo, ta duro, escéptico. Es un devastador la esclavitud de autonomía espiritual. Esa quita nos desgracia, mi hermano. Pasobra, esa quita el núcleo de maldad, iniquidad y pecado. Autonomía espiritual ta lleva-nos a tomar decisiones sin consultar a Dios. Definir bom y malo sin consultar. Y van vida de pretexto de estar obediente, pero constantemente no está siguiendo su propia voluntad. Sabe que Jesús no está aprobando autonomía espiritual. Después, Jesús avisa a su discípulo: si un gente que sigue-me, es menester olvidar su mes. Hizo su cruz y sigue-me. Mateo 16, versículo 24. Ahora, mi hermano, Jesús quiere hacernos realmente libres de revelarnos el autoengaño arriba relatar. Y quiere quebrar también con esclavitud de consecuencia de pecado. Esta dona-nos fuerza para stop con el cosnan habitual que nos bombón, que nos mester cabacunan. Para darnos fuerza de voluntad, para nos pedir Espíritu Santo generar en nos deseo santo. Y no seguir cariciar y justificar el deseo de carne. Para ordenarnos pensamientos y nos forma de analizar en general, tanto para el cosnan de Dios y el cosnan de nos vida diario, para nanta coherente. Y guess what? Para y nos pensamiento nanta coherente con vida, que alaga atrás como ejemplo para nos, donándonos dominio propio para estar realmente más que vencedor. Finalmente,
conocer a verdad, esta conocer Jesús, está generando en nos un ami completamente restaurado. Un ami que está humilde, un ami que está obediente, un ami que está así es voluntad de nos tata del cielo, un ami que está escucha Espíritu Santo, un ami que está liberado de pasado, un ami que está liberado de mentira, tanto verbalmente expresar y off, de nos accionan insinua. Nos oración para main tata, Señor, nos te llamamos danki para donarnos libertad real en Cristo Jesús. Danki para donarnos también de vos Espíritu Santo que está fortificarnos para liberarnos mes de nos mes. Amén y amén. Jesús está diciéndonos así aquí finalmente. Pese, si a mí y yo, así vos sos libre, vos solo está libre de verdad. Juan 8:36. Que está fuera de den camino para Jesús, así nos libre de verdad. El mensaje que te llega nos por medio de vos canal es palabra actualizada.